Buen día, mi nombre es Ofelia Antonia Postán Rodríguez, soy de la carrera de Derecho de sexto cuatrimestre, sexto A, y en este video les hablaré sobre los contratos mercantiles que abarcarán todos estos, que serán comisión mercantil, depósito mercantil, préstamo mercantil, permuta, compraventa mercantil, consignación mercantil, de seguros, arrendamiento financieros, de transporte, franquicia, garantía y fideicomisos. Y en todo esto les hablaré sobre elementos personales, obligaciones, derechos, elemento jurídico, elemento real, formas de extinción, algunos la mora. También quiero empezar recalcando en este video que antes de empezar a explicar mis contratos, quiero decir que los elementos de validez son los mismos para todos los contratos, que van a ser su forma, que siempre van a ser escritos, tienen que ser con consentimiento por ambas partes o terceras partes, tiene que ser un objeto lícito y pues como les decía, en algunos van a incluir la mora. Gracias. Bueno, yo les voy a empezar hablando del primer contrato. Yo empezaré con el depósito mercantil, que este contrato está regulado por el Código de Comercio del artículo 332 al 339. Este contrato es un contrato por el cual una persona llamada depositante deja sus bienes en resguardo a cargo del depositario. Empezaré con los elementos personales. Los elementos personales va de que está el depositante, que como ya lo mencioné es quien deja el resguardo de los bienes, y el depositario pues es quien los cuida. Luego hablaremos del objeto jurídico. El objeto jurídico pues es el cuidado de los bienes o su resguardo, y el objeto real van a ser los bienes. Bueno, ahora continuaré con su clasificación, que yo encontré que son nominativos porque está regulado en la ley, es bilateral porque hay dos personas, principal, de conservación y es cerrado. Luego pues ya nos pasaremos con las derechos y obligaciones del depositante, que tiene como obligación dejar en resguardo los bienes y tiene como derecho entregar el bien para que se resguarde. Y pues ya por último pues tenemos lo que son obligaciones del depositario, que pues en primer lugar él va a cuidar el bien cuidar el bien depositado, y pues como segunda obligación va a tener que cuidar el bien de daños y perjuicios. Esto quiere decir que si el bien le sucede algo al momento de su cuidado, él va a tener que reponerlo porque pues está a su cuidado, y pues como es una de sus obligaciones cuidarlo de daños y perjuicios, pues lo va a tener que reponer. Les voy a hablar del contrato de compraventa. Este contrato está regulado en el Código de Comercio, del numeral 371 al 387. Este es un contrato por el cual una persona llamada comprador va a adquirir mercancías para comercializar, para distribuir y comercializar con para el objeto lícito, para un objeto lícito nada más, solamente. Los elementos personales son comprador y vendedor. El comprador pues es quien va a adquirir la mercancía para su distribución, y el vendedor es quien le va a vender, va a proporcionarle la mercancía al comprador por una suma remuneratoria. El objeto jurídico pues va a ser la entrega de los bienes, mercancías, y el objeto real pues van a ser la mercancía y los bienes. Bueno, ahora nos pasaremos a su clasificación, que es nominado, es principal, es bilateral, oneroso, bilateral discutido, cierto, real, preparatorio, definitivo y traslativo de dominio. Aquí puede haber una confusión, pero pues puede ser preparatorio porque al principio pues la persona llamada comprador puede ponerse de acuerdo antes para decirle te compro esta mercancía o prometo comprarte esta mercancía a este precio, y pues ya puede ser definitivo cuando se realice la compraventa. Ahora les hablaré de los derechos del comprador. Tiene como primer derecho que se le paguen daños y perjuicios,
y no pagar gastos de envío, y puede exigir, bueno, tiene derecho a exigir calidad y cantidad en 5 días y tiene 30 días para exigir los vicios ocultos. Y el comprador tiene como única obligación pagar la mercancía o el costo de la mercancía. Bueno, ahora les hablaré sobre los derechos y las obligaciones del vendedor. Entonces, como único derecho, el vendedor solamente tiene que, al perfeccionarse la entrega del bien, ya no se van a pagar de daños y perjuicios. Esto quiere decir que pues al momento el que el vendedor le entrega los bienes o la mercancía al comprador, él ya no es responsable, pues ya pagó, él ya entregó la mercancía y ya va a ser solamente responsabilidad del comprador. Bueno, ahora les hablaré de las obligaciones del vendedor. Como primera obligación tiene entregar bienes en tiempo y forma. La segunda es reparar de daños y perjuicios a los bienes. Esto solamente si fueron ocasionados, si no, pues no pasa nada. Entregar 24 horas después la mercancía. Asegurar los bienes y también son su responsabilidad, pues mientras los tenga va a ser su responsabilidad. También él va a pagar los gastos de envío y también es responsable de evicción y saneamiento de los bienes. Y pues ya por último tenemos que este contrato se extingue pues o se termina al momento que el comprador y el vendedor pues uno entrega el pago y el otro entrega las mercancías. Entonces al momento de revisar todo y que todo esté bien, en ese momento se termina el contrato. El siguiente contrato es la permuta. Este viene regulado en el Código de Comercio en el artículo 338. En realidad, pues ese artículo nada más nos dice que pues se van a aplicar las mismas reglas que en el contrato de compraventa. Pero pues este es un contrato, pero no es lo mismo. Compraventa y permuta pues no es lo mismo, porque en el contrato de permuta pues se van a intercambiar un bien por otro bien, pero que tengan el mismo valor. Los elementos personales son permutante y permutado, que pues igual van a intercambiar sus bienes, pero por una misma cantidad. Y el objeto jurídico es intercambio de bienes o la entrega del bien, y el objeto real es el bien, por el bien intercambiado. El siguiente contrato es el contrato de préstamo. Este contrato está regulado igual en el Código de Comercio del numeral 358 al 364. Este contrato nos dice que es un contrato por el cual una persona llamada prestamista le va a poner a su disposición ya sea dinero o bienes a una persona llamada deudor, para que, bueno, en calidad solamente de préstamo, nada más. Esto con el fin de que él se los regrese cuando termine el contrato. Los elementos personales, pues es el prestamista quien va a otorgar los bienes, y la segunda persona llamada deudor. El objeto jurídico, pues es el préstamo en sí, y el elemento formal o el objeto real, pues es los bienes o el dinero. Bueno, ahora hablando de su clasificación, pues este contrato es nominado, bilateral, abierto, de adhesión, es principal, es de tracto sucesivo y es definitivo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre derechos y obligaciones del prestamista. Sus derechos es solamente cobrar interés y cantidad o cantidad de interés. Y esto va mucho de la mano con el siguiente derecho, que solamente va a cobrar el interés supletorio. Hablando de intereses, pues solamente va a cobrar el interés supletorio. Y como obligación, pues tiene que ya al recibir la cantidad o el dinero, pues ya no va a cobrar interés al momento de recibir. Por ejemplo, si el deudor lo pagó en tiempo y forma, ya no le va a tener que cobrar un interés. Ahora les voy a hablar sobre los derechos del deudor. Este tiene como derecho pues pagar en tiempo y forma a 30 días con aviso al federatario público y 3 testigos. No pagar anatocismos. Esto pues se refiere a que no va a pagar
interés sobre interés, que si el prestamista ya le puso un interés, solamente va a pagar el interés, pero no está permitido que el prestamista cobre más del interés, o sea, que le cobre un 10% más de lo que le está cobrando, ponemos un ejemplo, y pues no va a pagar intereses al pagar el capital. Continuando con las obligaciones del deudor, que va a regresar la cantidad prestada y va a pagar cantidad más interés, ya sea líquido o especie, que si el del prestamista le prestó dinero, pues lo va a regresar líquido, o si fue un bien, le va a regresar en especie. Y por último, pues tenemos que va a pagar el interés supletorio, que el artículo 362 lo regula como el 6% del Código de Comercio, pero el supletorio viene en el artículo 2395 del Código Civil Federal, que pues no es el 6%, es el 9%. Y bueno, pues finalizó este contrato con que al momento de que ya sea liquidada la deuda por parte del deudor al prestamista, pues en ese momento se va a extinguir el contrato, o a menos que el prestamista y el deudor lleguen a otro acuerdo. Ahora les hablaré del contrato de franquicia. Este en particular viene regulado en la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial y viene regulado en los artículos 142, 142 bis, 3 y 4. Bueno, este contrato pues es por el cual una persona llamada franquiciatario mantiene, usa y goza la marca del franquiciante. Como ya lo dije, pues los elementos personales son el franquiciatario y el franquiciante. El franquiciante es, por así decirlo, el dueño, vaya, el dueño de la franquicia. El objeto jurídico, pues, es el uso y goce de los derechos de la marca. Y el objeto real, pues, es la licencia para que el franquiciatario los pueda usar. Bueno, su clasificación, pues, primeramente empezamos porque es accesorio del arrendamiento financiero. Este contrato es principal, bilateral, cerrado, nominativo, de colaboración, real, de tracto sucesivo, de no competencia, de traslativo de uso y goce y es oneroso. Ahora les hablaré sobre los derechos del franquiciante, que como ya les dije, es como, bueno, es el dueño de la franquicia, que está como primero pagar regalías, pues tiene como derecho pues supervisar su marca, bien, que la está usando bien y conforme al contrato, y pues mantener la confidencialidad, que esto pues es no andar revelando secretos sobre el franquiciatario y sobre lo que está haciendo. Por consiguiente, tenemos lo que son las obligaciones del franquiciante, que es otorgar la licencia del uso de la marca, pues para que pues, el franquiciatario pueda usarla conforme a contrato. También va a capacitar al franquiciatario y va a establecer las condiciones contractuales. Esto quiere decir que va a establecer pues, pues las condiciones que quiere y cómo se va a usar en su franquicia. Por eso dice que es contractuales, porque se va a establecer conforme a contrato. Bueno, ahora les hablaré sobre los derechos del franquiciatario, que como primero pues va a tener el uso de la marca contractual. Esto solo quiere decir que pues se va a hacer conforme a contrato, como lo hayan establecido. Va a recibir asistencia técnica y capacitación, y esto viene mucho de la mano con obtener manuales para comercializar, pues si no tiene su capacitación, pues cómo va a comercializar. Entonces más o menos estas dos van de la mano. Luego tenemos lo que son las obligaciones del franquiciatario, que solamente van a ser ventas establecidas por contrato, pues no divulgar la información, que esto va mucho de la mano con la confidencialidad, que al momento de él firmar el contrato, pues va a firmar lo que es la confidencialidad, que esto pues es no divulgar la información. Luego tenemos permitir la supervisión de la marca para ver que se esté usando conforme al contrato y que no se haga mal uso de él. Luego pues es pagar la contraprestación, y pues al último pues sería no rescindir del contrato sin justificación, o sea que el franquiciatario tendría que tener una buena justificación para no querer seguir con el contrato. Para finalizar este contrato tenemos lo que son sus causas de extinción. La primera va a ser el incumplimiento de las obligaciones
La segunda, violación del uso de la marca. Esto pues es lo que viene diciendo todo el contrato, que pues es por mal uso, pues se va a terminar este contrato de franquicia. Por pacto de renovación, por muerte o incapacidad de alguna de las partes y por disolución o quiebra también de alguna de las partes. Les hablaré del contrato de seguros. Este contrato es un contrato de servicios por el cual se garantiza la reparación de un bien. Esto quiere decir que pues la aseguradora va a ser persona moral o física que va a asegurar la reparación del bien o va a garantizar la reparación del bien a favor del asegurado al pago de una prima, que esto es una remuneración, vaya, o sea, al pagarse la prima también se va a asegurar el daño que se le haya causado al bien. Bueno, los elementos personales pues es la aseguradora y el asegurado. Pues ya como les explico, la aseguradora es la persona física o moral que va a garantizar el daño al pago de la prima. Va a garantizar el bien para el pago de la prima. Y los elementos, el elemento jurídico, el objeto jurídico, pues es asegurar el bien. Y pues el objeto real va a ser el bien. Bueno, ahora su clasificación pues es nominativo, bilateral, oneroso, es definitivo, es cierto y es de adhesión. Bueno, ahora vamos con los derechos y obligaciones de la aseguradora. El primero va a ser cobrar la prima en tiempo y forma. La aseguradora puede rescindir del contrato si hay vicios. Y pues por último, pues está que puede rechazar la reclamación si el siniestro no está cubierto. Esto quiere decir que pues si al momento de el siniestro o alguna causa mayor, bueno, no se va a cubrir si no se cumple, vaya. Por ejemplo, si el siniestro no pasa, no se va a cumplir y tiene derecho a rechazar la reclamación por el simple hecho de que es mentira, para que estas personas puedan cobrar el seguro. Y ahora, las obligaciones, que pues en primer lugar pues tiene que pagar la suma asegurada, tiene que entregar y explicar la póliza. La póliza es como es la garantía, es el contrato, vaya, la póliza, garantía o contrato. Y pues pagar los valores garantizados. Y para cerrar este contrato, pues tenemos lo que son los tipos de seguro, que va a ser contra riesgos de transporte, incendios, vida, contra daños, contra ganado y contra la responsabilidad. Y pues por último los de transporte, que van a ser terrestre, marítimo o aéreo. El siguiente contrato habla sobre la consignación mercantil, que viene regulado en el Código de Comercio del 392 al 394. Es un contrato por el cual pues se va a transmitir la disponibilidad, pero no la propiedad de bienes inmuebles a cambio de un pago o restitución del mismo. Los elementos personales da del consignante, que es quien va a ofrecer la mercancía, y el consignatario es quien va a adquirir la mercancía. El objeto jurídico es la transmisión de la disponibilidad de los bienes y el objeto real son los bienes muebles. Su clasificación es nominativo, es traslativo, de uso y disfrute, es real, es de tracto sucesivo, es definitivo, es cerrado y es bilateral. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las obligaciones y derechos del consignatario. Bueno, como derechos, pues tiene que se le facilita el pago de la mercancía y solamente va a disponer de los bienes según lo pactado y según establecido en el contrato. Las obligaciones del consignatario serán pagar al consignante el precio de las mercancías, es responsable de daños y perjuicios de los bienes, tiene 2 días hábiles para entregar la mercancía y debe de conservar los bienes en buen estado. Ahora les hablaré sobre el consignante y pues sus únicas 2 obligaciones va a ser que no va a transmitir la propiedad y no va a disponer de los bienes no vendidos. Para cerrar este contrato, pues ya tenemos que son las causas de extinción, que va a ser por mutuo acuerdo, por muerte de alguna de las partes, por ejecución de todas las obligaciones, por el vencimiento del plazo pactado y por último, pues el incumplimiento de las obligaciones. Es de arrendamiento financiero.
Este contrato viene regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, del numeral 408 al 418. Este contrato nos dice que es un contrato por el cual el arrendador adquiere bienes para uso y goce del arrendatario para fines de comercio. Los elementos personales va a ser el arrendador y el arrendatario. Su objeto jurídico pues va a ser el arrendamiento del bien inmueble y sus accesorios, y pues el objeto real o el elemento real va a ser el inmueble y sus accesorios. Su clasificación es nominado, principal, bilateral, cierto, no es bilateral, una disculpa, es plurilateral. Es cierto, es definitivo, es real, es de tracto sucesivo, es de traslativo de uso de dominio y es abierto. Bueno, ahora les hablaré sobre los derechos y las obligaciones del arrendador. Como primera obligación, el arrendador va a adquirir bienes para el uso y goce del arrendatario. También pues tiene que inscribir este contrato en el Registro Público de Comercio. Y otra obligación muy importante es que le va a entregar los documentos al arrendatario para que pueda recibir mercancía él mismo. Bueno, ahora los derechos del arrendador es que primeramente el arrendador no va a responder por errores de elección. Esto quiere decir que pues si el arrendatario es libre de elegir proveedores y distribuidores de la mercancía, pero el arrendador no se va a hacer responsable. Ese es su principal derecho. Si el arrendatario no actúa en despojo o perturbación del bien, pues el arrendador puede actuar personalmente él. También tiene como otro derecho que puede solicitar la posesión judicial del bien si el arrendatario no cumple el contrato. Esto pues es el incumplimiento del contrato. Y pues ya por último derecho tiene que el arrendador tiene que ir como primer beneficiario para que se le pague al momento de la indemnización. Y pues algunos saldos pendientes. Bueno, ahora continuaré con los derechos y obligaciones del arrendatario. Y como derechos, pues tenemos que el arrendatario puede elegir al proveedor o distribuidor. Pues como ya les dije, en uno de los derechos del arrendador, que pues él se va a hacer totalmente responsable y es libre de elegir el proveedor o distribuidor. Como segunda, pues tenemos que puede comprar los bienes a un menor precio de su adquisición. Puede prorrogar el plazo para continuar, pero con una renta menor, que también es un derecho de él, y puede participar en la venta del bien a un tercero. Ahora continuaré con las obligaciones del arrendatario, que el arrendatario pues va a pagar en parcialidades. Va a pagar para que se cubra la cantidad del valor del bien, recargos, cargas financieras y los accesorios. Si se pacta un anticipo por parte del arrendador, se le va a pagar también al arrendador. Pues los pagarés a la orden del arrendador no pueden exceder el plazo del contrato. Y cuando reciba mercancía, el arrendatario directamente le tiene que entregar los recibos al arrendador. También tendrá como obligación conservar los bienes en su estado normal, hacer reparaciones, adquirir implementos o refacciones solamente necesarias, es responsable por uso distinto, y pues también es responsable si hay vicios o riesgos que no permitan, por pérdida total o parcial de bienes y sus accesorios. Y pues ya por último tiene también como obligación defender de despojo y perturbaciones como si fuera del mismo, y los gastos y las primas del seguro van a correr totalmente a su cuenta. El contrato es el contrato de transportes, que está regulado en el Código de Comercio del numeral 576 al 604. Bueno, este contrato nos dice que es por el cual una de las partes, llamada porteador, va a entregar bienes o mercancías al remitente para que se las entregue al consignatario. Sus elementos personales es el porteador, el remitente del consignatario.
Su objeto jurídico pues va a ser la transportación de los bienes y el objeto real son los bienes o la mercancía. Su clasificación va a ser bilateral, oneroso, plurilateral, cierto, nominativo, real, consensual, principal, cerrado, de colaboración, de conservación y de traslativo de dominio. Ahora les hablaré sobre la siguiente sección, que son los derechos y las obligaciones del porteador. Como los derechos tenemos que va a cobrar flete, va a exigir la mercancía embalada y rotulada y en la carta aporte, que la carta aporte es la especificación de toda la mercancía. Puede retener la mercancía por falta de pago y es libre de responsabilidad si la mercancía sufre algún bien o alguna pérdida por parte del remitente. Las obligaciones del porteador pues va a ser cuidar y entregar la mercancía en tiempo y forma. Es responsable por daños y perjuicios que le pasen a la mercancía en su cuidado y debe de informar el retraso, problemas de entrega o de la transportación de la mercancía y como última obligación tendrá que extender la carta aporte. Bueno, en la siguiente sección ahora sí van a ser los derechos y obligaciones del remitente o cargador. Como primer derecho, tiene por derecho exigir la transportación y la entrega de la mercancía. Puede solicitar la indemnización por pérdida por culpa del porteador y puede solicitar la modificación de la entrega si éste asume los gastos. Ahora, las obligaciones del remitente pues debe entregar la mercancía embalada y rotulada. También tiene que proporcionar facturas, guías y carta aporte. Tiene que pagar el flete y tiene que informar cuál es el tipo de mercancía y por último tiene que indemnizar por daños o defectos de la mercancía. Ahora seguimos con los derechos y obligaciones del destinatario y tiene como primer derecho recibir la mercancía en tiempo y forma, revisar el estado de su mercancía y reclamar indemnización si la mercancía sufre algún daño. Y bueno, como último tenemos las obligaciones del destinatario, que va a ser recibir su mercancía, pagar el flete por contrato y reportar los daños a la mercancía. Para finalizar este contrato tenemos las causas de extinción, que es cumplimiento de contrato, el incumplimiento de alguna de las partes, la pérdida total de la mercancía por mutuo acuerdo, la revocación anticipada por parte del remitente, por muerte o incapacidad por parte del porteador, resolución judicial o prohibición legal o administrativa. El siguiente contrato es el fideicomiso. Es el fideicomiso y el fideicomiso en garantía. El fideicomiso está regulado en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito del 384 al 394 y el fideicomiso en garantía igual en la misma ley a partir del 395 al 407. Este contrato nos dice que es un contrato por el cual el fideicomitente transmite la propiedad o titularidad de los bienes o derechos a una institución fiduciaria para el beneficio de un fideicomisario. Los elementos personales pues es el fideicomitente, la institución fiduciaria o el fideicomisario o también llamado beneficiario. El objeto jurídico es la transmisión de los bienes o derechos a la institución fiduciaria y el objeto real van a ser los bienes. Su clasificación es nominativo, es de tracto sucesivo, es real, cierto, abierto, definitivo, plurilateral y cerrado. Los derechos del fideicomitente puede poner varios beneficiarios, puede tener varios fideicomisos en varias instituciones fiduciarias, puede poner cualquier bien o derecho y tiene que ser indemnizado si hay mala fe. Las obligaciones del fideicomitente tiene que solicitar una garantía, tiene que transmitir la propiedad de los bienes o los derechos, tiene que ser un fideicomiso legal, tiene que ser un contrato por escrito y tiene que registrar los bienes muebles en el registro público de la propiedad. Los derechos del fideicomisario serán recibir los bienes o derechos. Tiene que tener un cumplimiento del bien. Existencia de un tutor. Esto solo va a ser en caso de que el beneficiario o fideicomisario sea menor de edad, que tiene que existir un tutor. Y pues en rescisión del contrato, pues los bienes se le van a regresar al propietario. Para la extinción del fideicomiso tiene que tener una condición imposible, por cumplimiento de contrato, por convenio, por revocación o por incumplimiento del mismo contrato. Bueno, ahora voy a continuar con el fideicomiso en garantía.
Este pues va a ser un contrato por el cual se van a transmitir los bienes o derechos a la institución fiduciaria, autorizando a este con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación a favor del fideicomisario. Y pues si no, bueno, en el caso del incumplimiento, los bienes se van a vender. Los derechos del fideicomitente serán usar, transferir o vender los bienes, cumplimiento del contrato, puede oponerse a la ejecución. Pues se va a oponer a que se vendan sus bienes, y si disminuye el valor del fideicomiso, pues se va a liquidar. Las obligaciones del fideicomitente serán transferir los bienes en garantía, conservar los bienes, cubrir gastos, notificar el cumplimiento de la obligación mediante federatario público y sustituir los bienes por deterioro. Las obligaciones del fiduciario serán administrar los bienes, ejecutar la garantía. Esto pues va a ser la venta de los bienes al momento de no pagar la garantía, comunicar la ejecución, y va a ser la venta extrajudicial. Los derechos del fiduciario va a ser que sin la posesión de los bienes pues no va a responder por los bienes, y va a tener una contraprestación sobre la venta. Y pues para las causas de extinción van a ser las mismas aplicables al fideicomiso normal. Para continuar con los contratos, el siguiente contrato que tenemos es la comisión mercantil, que viene regulada en el Código de Comercio del 273 al 308. Este es un contrato por el cual el comitente le otorga mandatos de índole comercial a una persona llamada comisionista, y se le va a remunerar a cambio del pago de un porcentaje, y eso se va a hacer llamado comisión. Los elementos personales son el comitente y el comisionista. El elemento jurídico es el pago del porcentaje de la comisión, y el elemento real pues va a ser el pago, el dinero en líquido. El elemento esencial es el consentimiento, ya que pues es por su aceptación y se tiene que avisar, y pues puede ser verbal o tácito. Continuando con su clasificación, primeramente que nada, el contrato de comisión es accesorio del de venta. Es nominativo, es bilateral, es de tracto sucesivo, es consensual, es real, es cerrado, es definitivo y es de adhesión. Ahora nos pasamos con los derechos del comisionista, que primero está la venta de los bienes para cubrir el gasto, tener fondos suficientes, cobrar el pago de su comisión, de lo que venda y seguir con el contrato con los herederos del comisionista, con los herederos del comitente en caso de que éste muera. Ahora les hablaré sobre las obligaciones del comisionista. En primero está cuidar los bienes, tiene responsabilidad por daños por falta de aviso, tiene que depositar el dinero, no puede delegar su cargo a terceras personas, tiene que entregar el fondo, se compromete a entregar el fondo en caso de que el comitente quede en quiebra, no negocios a su nombre. Si contrata a terceros va a ser responsabilidad del comisionista, y si contrata personas a nombre del comitente va a ser responsabilidad del comitente. Tiene que cumplir las responsabilidades, si no hay instrucciones, actúa conforme a su actividad, o sea, a lo que se le manda, o conforme va a ser solamente su actividad. Y pues debe informar de los accidentes al comitente. Otras de sus obligaciones está que si se excede de su actividad, paga daños y perjuicios, tiene que cuidar los bienes para su venta, tiene que asegurar los bienes con un transportista de confianza, tiene que rendir cuentas, que es el informe de prueba, no tiene que tener compras a su nombre, o no debe hacer compras a su nombre, no debe de tener ventas a crédito, y por último tiene que retener los bienes por falta de pago. Ahora nos pasamos con la sección de los derechos y obligaciones del comitente, y el comitente como único derecho tiene que puede terminar el contrato de comisión. Las obligaciones del comitente serán otorgar fondos para la venta, tiene que tener gastos de transportación, tiene que pagar daños por omisiones de perjuicios, tiene que pagar el porcentaje de la comisión al comisionista, tiene que reembolsar gastos del comisionista, y puede rescindir del contrato por muerte del comisionista. Bueno,
Hablaremos sobre el contrato de garantía. Este tiene 4 subcontratos, que es la prenda sin transmisión de posesión, la fianza y la hipoteca. Estos dos vienen regulados en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. El primero viene regulado en el artículo 334 al 345 y la prenda sin transmisión de posesión viene regulado en el artículo 346 al 380. Bueno, primeramente empezaremos hablando sobre la prenda. Y pues este contrato nos dice que es un contrato por el cual el deudor entrega un bien para garantizar el pago de su deuda. Los elementos personales van a ser el acreedor prendario y el deudor prendario. El elemento jurídico va a ser la entrega del bien para garantizar la obligación y el elemento real va a ser el bien mueble. Cabe aclarar que la prenda solo se va a tratar de bienes muebles. Su clasificación, primeramente tenemos que es accesorio del de la compraventa y préstamo mercantil, es bilateral discutido, de tracto sucesivo, oneroso, nominado, cerrado, es traslativo de dominio, es de custodia, es cerrado, es real y es de adhesión. Los derechos y obligaciones del acreedor prendario. Primero, los derechos va a ser recibir el bien, puede solicitar la venta por incumplimiento y pues el último puede retener el bien hasta que se cumpla la obligación. Las obligaciones del acreedor prendario serán conservar el bien, no es de su propiedad el bien y puede solicitar venta legal o extrajudicial. Les hablaré sobre los derechos y obligaciones del deudor prendario. Como primer derecho tiene que poder recuperar el bien por cumplimiento o pago de la obligación y también puede exigir la devolución del bien después de pagar la obligación. Las obligaciones del deudor prendario serán entregar el bien al acreedor, tiene que pagar la obligación principal y tiene que entregar bienes no consumibles. Les hablaré del siguiente contrato que también viene derivado del de la garantía, que es la prenda sin transmisión de posesión. Este es un contrato por el cual el deudor, es un contrato especial por el cual el deudor va a conservar el bien mueble, pero este va a quedar grabado por la garantía. Los elementos personales pues son iguales que el de la prenda, son acreedor prendario y deudor prendario. El elemento jurídico es pues garantizar el pago de la obligación, pero sin entregar el bien mueble, y pues el elemento real van a ser el bien mueble. Y pues en derechos y obligaciones van a ser las mismas aplicables a las de la prenda, nada más que en este caso el deudor va a tener un derecho en específico que va a ser que él puede conservar y usar el bien para su actividad. El siguiente contrato del que les hablaré es el de la hipoteca, que también viene derivado del de garantía. Este contrato pues va a ser un contrato accesorio por el cual el deudor hipotecario le va a entregar el derecho real de un bien inmueble al acreedor hipotecario para garantizar el pago de su deuda, pero este no le va a transmitir la posesión del bien inmueble. Los elementos personales va a ser el deudor prendario, deudor hipotecario y acreedor hipotecario. El elemento jurídico pues es garantizar el cumplimiento de la obligación y el elemento real va a ser el bien inmueble. Su clasificación primeramente es accesorio desde la compraventa. Es nominativo, es bilateral, es oneroso, es cerrado, es real, es cierto y es definitivo. Los derechos y las obligaciones del acreedor hipotecario. Bueno, en primero, los derechos del acreedor pues serán conservar la garantía y tendrá derecho a hacer la venta judicial en caso del incumplimiento de la obligación. Y como obligaciones pues tendrá de no disponer del bien inmueble y respetar el contrato hipotecario. Los derechos y las obligaciones del deudor hipotecario. Bueno, en primer lugar, los derechos puede usar y disponer del bien inmueble y puede solicitar la cancelación ante el registro público de la propiedad. Las obligaciones pues será conservación del estado del bien inmueble, o sea que no lo puede vender ni transmitir a alguien más y tiene que tener el pago de la obligación. Para cerrar este contrato tenemos sus causas de extinción, que va a ser el pago de la obligación, la renuncia del acreedor,
la cancelación registral y por pérdida total del bien inmueble. Para cerrar el contrato de garantía tenemos la fianza. Este contrato nos dice que es un contrato por el cual el fiador se va a comprometer con el acreedor a pagar la deuda del deudor en caso de que éste no pague la obligación. Los elementos personales va a ser el fiador, el acreedor y el deudor. El elemento jurídico va a ser garantizar pues, la obligación del pago y el elemento real va a ser el pago de la deuda. Su clasificación pues es nominativo, puede ser accesorio del de la compraventa o el de prenda, es plurilateral, es oneroso, es cierto y es real. Y pues la siguiente clasificación va a ser según en caso concreto, que es el de contraprestación, aleatorio, tracto sucesivo, instantáneo, abierto o cerrado. Los derechos del fiador serán solicitar el embargo de bienes antes del pago, puede ser la división por varios fiadores, tiene vía de regreso y puede solicitar la liberación. Y las obligaciones pues serán pago por el deudor y tiene que conservar la solvencia si la fianza se vio por bienes. Los derechos del acreedor primeramente será exigir su cumplimiento y puede demandar primero al fiador. Sus obligaciones serán permitir que el fiador pueda hacer valer sus beneficios y no puede cambiar la obligación sin consentimiento. Las obligaciones del deudor primero serán cumplir la obligación principal y tiene obligación a vía de regreso con el fiador. Y pues como único derecho va a tener que el fiador responda por él, o sea, por el deudor. Para terminar este contrato, sus formas de extinción serán cumplimiento, plazo vencido y prescripción. También quisiera agregar que en este contrato, que va a ser básicamente como un bancario, todos estos se les va a cobrar mora. La mora quiere decir que van a ser intereses si se tardan días en pagar y no pagan al momento que se les exige la obligación, van a tener un recargo y es la mora. Para concluir este video, pues gracias. Espero y este video sea muy informativo para las personas que no sepan cómo funciona este tipo de contratos, pues los conozcan un poquito más a profundidad, tengan un poquito más de información y pues espero este video vaya a ser de su agrado, que sea lo suficientemente bueno y pues pues nada, muchas gracias.